Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios. Aquí empezando la semana, la última del mes penúltimo. Por la gracia del Señor, nos permite conectarnos, comunicarnos, enlazarnos, conectar en primer lugar con Él y en segundo lugar a través de Él y de su Espíritu Santo a todos los que nos escuchamos. Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Reciban un saludo de mi esposa. El día de hoy no nos acompaña, pero la próxima estará aquí. Y quiero empezar con la reflexión de la semana pasada. Y incluso en el tema que hoy iniciaremos nos llevará a varias sesiones la oración. Pero la reflexión de la semana pasada, el consejo práctico de permitir que Dios edifique nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra congregación, que Él sea el que edifique esa casa que Él nos ha dado. Y para ello, insistir, necesitamos establecer un tiempo de lectura de la palabra, un tiempo personal, un tiempo de usted esposo, usted esposa, usted joven, tú niño. Ese es un tiempo personal. La palabra dice que si lo buscamos desde la mañana, será padrísimo, así decía el salmista, pero los estudiosos de nuestra esfera cerebral, los neurofisiólogos dicen que normalmente en un día tenemos miles de pensamientos y que una manera de ordenarlos, de organizarlos, son los pensamientos iniciales que le pueden dar estructura. Y entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros anhela que sintonicemos con Él. Entonces, cuando temprano sintonizamos con Él, el día es un día muy diferente. Es un día lleno de Él. Así que leamos la palabra. Busquemos un momento temprano. Si usted no puede un día, pues lo deja para más tarde. Pero busque de las primeras cosas que usted sintoniza en el día, sea la palabra. Ore, ore la palabra, lea un versículo y órelo. De tal manera que le pida a Dios que sea puesto en lo más íntimo de nosotros, que el Espíritu Santo lo revele a nuestro espíritu y ahí haga sintonía y entonces se vuelve una manera práctica de hacerlo, se vuelve sintonía nuestro audio con nuestro video y con nuestro hacer. Permitamos que la palabra llegue hasta nuestro corazón, que vaya limpiando. Fíjense, la palabra leída, meditada, escudriñada, tiene varias funciones. Alinea nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, porque hay veces que tenemos un día ajetreado, momentos difíciles, alinea nuestro corazón, lo limpia. Y lo limpia luego de esas cosas que el mundo nos deja. Escuchamos las noticias, por supuesto, que no somos ajenos a este tema de las guerras, de las epidemias, de los eventos naturales que causan una serie de dificultades, ¿verdad? La palabra nos trae paz. Dice que la paz del Señor gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Eso cómo se hace? Acudiendo a la palabra, permitiendo que el Espíritu nos la revele, nos la recuerde, nos la traiga y todo nuestro ser. Y eso, como médico, se lo puedo decir. Usted sintoniza con la palabra y dice, la paz del Señor gobierna mis pensamientos y mi corazón. Eso se transmite a cada célula. Imagínense, tenemos por mililitros 5 millones de eritrocitos y pasan a todos lados van esos glóbulos rojos y llevan sangre y llevan nutrientes, pero llevan también información de nuestros pensamientos. Entonces imagínense que usted dice, la paz del Señor gobierna mis pensamientos y mi corazón. Estos eritrocitos que están escuchando y que están atentos, pasan por ahí, pasan por los pulmones, el
corazón los bombea, suben al cerebro y ahí el pensamiento genera un neurotransmisor. Sé que estoy hablando muy técnicamente, pero para explicarle que aún la ciencia ha podido explicar o ha podido entender lo que es una verdad de Dios. Eso es que el Señor edifique nuestra casa. Tiene que empezar por cada uno de nosotros. Y por eso el consejo práctico de la semana era, lea su palabra, medítela, tome un momento. Sé que la agenda está sumamente apretada, tome esos minutos en lo personal. Luego, como matrimonio, es fundamental, porque los dos somos uno en el Señor. Pero ¿cómo podemos ser uno si no acudimos al Señor? No hay manera. Si el Señor no edifica nuestro matrimonio, se vuelve un convenio. Si el Señor no edifica nuestra casa en el matrimonio, pues si acaso llegaremos a roommates. El matrimonio es Dios, esposo, esposa. Entonces necesitamos acudir a Él con la palabra, con la oración, que es el tema que veremos hoy. Y luego un tiempo familiar, un tiempo con los niños cuando están chiquitos, cuando están desde el vientre, ¿verdad? Orarles, platicarles la palabra. Hijo, Dios te puso en mi vientre. Ahí estás porque Dios te puso. Y Dios ya te vio, yo todavía no te veo, pero Dios ya te vio. Tu embrión vieron sus ojos y formó cada una de las cosas que están por venir, aún las que todavía ni siquiera vemos. Decláreselo, léale la palabra. Ya fuera del vientre, pues están las historias bíblicas, ¿verdad? Antes de las de Disney, antes de las de la tele. De verdad, la primera historia que deben conocer es las historias de la verdad, la palabra, la historia eterna de sus vidas. Porque si ellos toman eso, de grande no se apartarán de ese camino. Así que el Señor necesitamos que Él edifique la casa y permitir que su Espíritu Santo selle esas palabras que leemos, que meditamos, que interiorizamos. Y entonces cada vez más expresamos quién es Él. Y Él edifica nuestra casa. Él la construye. Niño, Él construye. Tu estancia en la escuela, joven, la universidad, el trabajo, trabajar y estudiar. Dios es el que construye todo eso. Esposo, Dios es el que da el sustento. Claro que trabajamos y desarrollamos talentos y dones para la gloria de Él y ahí los ponemos en práctica, en uso en el trabajo, pero el sustento viene de Él y si no, pues pregúntele a todos esos lugares donde se termina la situación laboral por un evento como estos de la guerra, etcétera. No hay trabajo, no hay sustento. El Señor es el que edifica la casa. Pero quienes confiamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos, volaremos como las águilas. Es tan preciosa, poética, eterna, inmensa la palabra del Señor. Deleítese en Él, disfrútela. Imagínese que puede empezar con ese manjar del espíritu y luego un manjar para el cuerpo, ¿no? Esos huevitos de la mañana, ese juguito, pero no estas yemas y el jugo gástrico, ¿eh? No, no, no. 2 huevitos, su juguito, su cafecito, un café, tómense su cafecito. Y en Colombia, wow, qué café, ¿eh? Del cielo se los mandó Dios. Así que aquí también nos mandan de ese cafecito, lo cual agradecemos. Y entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema de la oración, que nos llevará varios. ¿Por qué nos va a llevar varios capítulos o varias sesiones? Pues es muy sencillo. La oración es como un signo vital. Le explico. Las personas tenemos 5 cosas que se llaman signos vitales: la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión sanguínea. Entonces, el pulso, estas 5 constantes son vitales, o sea, son algo que nos sostiene, algo que sostiene nuestra salud. La oración
es un elemento vital. Por eso requiere profundidad y entonces vamos a verlo con profundidad porque es un elemento fundamental, es un elemento crucial de la casa, del matrimonio, de la familia, de nuestra sociedad. Es fundamental, es un pilar, es donde se construyen, son cimientos, son traves, son columnas, son losas, ¿verdad? Son cosas que le dan fundamento a nuestra casa. Entonces va a ser necesario que profundicemos en ella. Pero empecemos, perdón, con la plataforma del amor. Hemos venido leyendo, ¿verdad? Estudiando, escudriñando la plataforma del amor, porque Dios es amor, así de sencillo. Para conocer a Dios necesitamos conocer su amor, porque Él es amor, conociéndole. Primera de Juan 4, 10 y 11 de la Reina Valera 60 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Desmenucémosla. Me gusta en el lenguaje de la medicina, la anatomía tiene una palabra que se llama disección. Y entonces cuando uno toma un órgano, disecarlo es separar cada uno de los elementos para entenderlo claramente. Entonces en medicina se acostumbra a eso, a disecar un órgano, una estructura anatómica para entenderla claramente en las cosas más íntimas. Así vamos a escudriñar, a disecar, a separar cada una de esas partes para entenderla muy bien y para incorporarla en nuestro corazón y en nuestra manera de ser. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No es una emoción, no es una sensación, no es un sentimiento, aunque sí los incluye. Sí incluye eso. Es como decir una casa. ¿La casa son puras ventanas? No. ¿Sí las incluye? Sí las incluye. ¿Un hogar solo son la estructura física? No, también estamos nosotros. Sí, sí incluye la estructura física. Así es el amor. En esto consiste el amor, Dios. Y como Él es eterno, imagínense, por eso es que estudiamos su plataforma en la que corre todos los demás, la misericordia, la bondad, la compasión, el gozo, la paciencia, todo eso corre en la plataforma del amor de Dios. Sin el amor de Dios, no hay manera de que corran los demás. Por eso el tema de la religiosidad no alcanza a establecer el amor de Dios, porque solo son programas aislados que no corren en la plataforma del amor de Dios. Sigue diciendo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, y yo sé que le va a pasar a usted, porque nos pasa a todos, les pasa a nuestros hijitos. ¿Qué dice nuestro pequeño? Dice, ya me porté bien, mamá, ¿me das? Ahora, él cree que el portarse bien implica que haya que darle una retribución, y así somos nosotros. Hoy, Señor, ya hice tal cosa, ¿me das? Pero su palabra dice, en esto consiste el amor. No es una emoción, no es un sentimiento. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino, no es por nuestra buena voluntad, nuestra disposición, que siempre es útil, que siempre es necesaria, pero no está ahí el amor de Dios. No es porque lo amamos que, Señor, ya cumplí, no. Ya asistí a la reunión, ya canté una alabanza, ya oré una porción hoy de la palabra. Ya, Señor, ya me merezco el cielo, la tierra y su plenitud. No, Él no la da por amor, por el amor de Él, no porque nosotros tengamos esa decisión, que sí es necesaria tener esa decisión de amarlo. Y sigue diciendo, sino en que Él nos amó a nosotros. Fíjense, el amor de Dios mismo se entrega a nosotros, se da a nosotros. Ese es el amor de Dios. No lo que nosotros podemos dar en reciprocidad, que cuando lo amamos, por supuesto que damos.
Por supuesto que nos entregamos. Por eso andamos en las buenas obras que Él preparó, por amor a Él, ¿verdad? Pero en que Él nos amó a nosotros y nos ama y nos seguirá amando. Por eso la misma palabra dice que es un amor incondicional, no depende de la condición suya y la mía. Es el amor de Él, porque Él nos amó a nosotros. Y sigue diciendo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en pago, en redención, en lugar de usted y yo, por la manera de vivir, joven, tú, por la manera de vivir cotidiana, merecíamos un pago diferente al que Dios nos ha dado. Y para establecerlo, tuvo que entregar a su Hijo en propiciación, en lugar nuestro. ¿Sí? En lugar de ese pago que correspondía a nuestras acciones y a nuestra manera de vivir, a la manera de vivir que tiene este mundo, que tienen las personas en el mundo. Él pagó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amados, si Dios nos ha amado así, fíjense, Dios es amor. Y todo lo que hace, todo tiene el sello de su amor. Todo, la naturaleza, todo lo que usted pueda ver, tiene el sello de su amor. Pero nosotros nacimos en pecado. La condición del hombre separado de Dios es pecado. El pecado nos separa de Dios. Y entonces para restablecer esa relación con Dios y con su amor, Él tuvo que pagar esa deuda. La deuda del pecado la tuvo que pagar a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y ahí resucitó y por eso venció al pecado y a la muerte. Joven, niño, así sencillito lo vas hilando. Dios pagó por las culpas que tú tenías, por las cosas que hiciste mal, y eso que merecía, esos pecados, esas culpas, las pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí venció al pecado, resucitó y ahora está a la diestra de nuestro Padre en el cielo, intercediendo por usted y por mí. ¿Se imagina? Eso es maravilloso. Ese es el amor de Dios. Por eso dice, amados, si Dios nos ha amado así, con ese valor para Él, de entregar a su Hijo en propiciación por nosotros, debemos entonces, debemos también nosotros amarnos unos a otros, con esa dimensión y con esa cualidad de amor. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Humanamente imposible. Pero cuando usted ve a su prójimo como lo ve Dios, con el valor que tiene para Dios, entonces usted lo puede amar. Y claro, ¿quién es nuestro prójimo más próximo? Nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, porque con ellos tenemos una relación muy intensa, muy estrecha, muy continua, muy de todos los días, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias con ellos. Con nuestro cónyuge dice la palabra que somos uno, o sea, pues sí, tenemos una comunión estrechísima, tan estrecha que Dios a través de nosotros engendró a nuestros hijos, nos los dio por herencia, de tan estrecho. Dice la palabra que carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, esos son los cónyuges, imagínense, qué relación tan estrecha. Por eso es que necesitamos el amor de Dios, esa dimensión, esa proporción, esa cualidad de amor que solo da su espíritu, solo su espíritu. Uno humanamente y cotidianamente uno tiene una perspectiva muy humana, muy racional, muy de la circunstancia. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si me agredió? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si me ofendió? Solo con el amor de Dios. El amor de Dios todo lo da, todo lo espera, todo lo perdona, no busca lo suyo, no se irrita. Esas las tendríamos que subrayar, ¿verdad? Y tenerlas ahí a la mano para cuando en la cotidianidad necesitamos ejercer ese amor. Por eso dice, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. No es si se lo ganó, porque nosotros sí somos condicionales, ¿no? Con el cónyuge y con nuestros hijos, ya hasta con nuestros papás. Hay veces nuestros padres ya mayores, pues tienen a veces conductas muy de su postura, ¿verdad? Mental y tradicional y de costumbre. Y entonces hay veces que sus costumbres ya no son todo lo útiles para su salud. Y sin embargo, se aferran a ello. Hay que amarlos. Y siendo nuestros padres, hay que honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, te vaya bien y todo lo que hagas te sea favorable, tenga el resultado que esperes. Fíjense nomás, honrar a papá y a mamá. Joven, honrar a papá y a mamá. Te va a ir bien, te van a salir las cuentas, te va a ir bien en el examen, te va a ir bien en el trabajo, porque es una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios son su voluntad. Esa es la voluntad de Dios y por eso lo promete y lo cumple. Se lleva a cabo. Ese es el amor de Dios. Pasando ya entonces a la oración, porque si no nos quedamos, les digo que la palabra es eterna, la oración. La oración es una de las formas de estar en comunicación con Dios. Hemos ya comentado que es un tema que tiene ida y vuelta. Yo digo, Padre mío, y el Padre me contesta. Su palabra es parte de su respuesta. La respuesta a esa charla, ¿verdad? ¿Cómo vamos con nuestro papá? O llegamos con mucha formalidad. No, llegamos, papá, ¿cómo estás? Lo abrazamos, le damos un beso. Si usted ya no tiene sus papás biológicos, así nos acercábamos cuando niños, así se acercan nuestros hijos. Papi, y te agarran la mano y te abrazan. Y sin más ni más te la sueltan. Te quiero mucho, ¿no? O necesitan preámbulo. Ay, señor padre, ¿usted cree que le podría decir yo que lo quiero mucho? ¿Cómo va? Es un lenguaje, es una comunicación ida y vuelta de nosotros con nuestro Padre y de Él con nosotros. Por eso conocerle, conocer su corazón, el corazón del Padre, que es compasivo, amoroso, que es perdonador. Hay que estar cerca de Él. Y esa es la oración, tener esa comunicación. Son tiempos de comunión plena y vital para una vida guiada por su Espíritu Santo y conforme a su voluntad. Es un momento divino la oración. Es un momento tan especial, de plenitud, o sea, todo lo llena. Una oración, una charla con el Padre es maravilloso. Todo lo llena. Ahora sí estamos listos, preparados después de platicar con mi Padre, a lo que ven, a lo que vine, para lo que estoy, con todo gusto, ¿verdad? Con toda intención, con toda energía, porque somos llenos de su espíritu cuando Él nos habla. Eso es comunión y esa es la oración. Hay quien sale, diría mi abuelita, a la guerra sin fusil. No salga usted a la guerra diaria sin fusil. Joven, no vayas a la escuela sin armamento. El armamento espiritual, el de Dios. Y la oración nos habilita, nos pone este contacto con el Padre. Fíjense, tan vital es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos la mostró y la ejemplificó. Él tomaba tiempos personales en los que se separaba de sus apóstoles y se comunicaba con el Padre. Y luego le dijeron, pues lo veían hacer esto y le dijeron, oye, pues enséñanos a orar, ¿no? Así como lo haces tú con tu Padre, enséñanos tú a orar. Y entonces Él les enseñó y les dijo en Lucas 11:2 de la Reina Valera 60, y les dijo, cuando oren, cuando se comuniquen, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En uno de estos días, una de mis hijas me decía, oye papá, es que Dios no da reglas.
sino relaciones. Él quiere relacionarse con nosotros. Y le dije, sí, hija, no da reglas, establece principios de relación. Y nuestro Señor Jesucristo estableció aquí un principio. Primero es nuestro Padre. ¿Cómo nos acercamos a Él? Diciéndole, Padre mío, papá, papito. ¿Cómo les dicen sus hijos? ¿Cómo le dices a tu mami? Mami, mamá, ma, pa. Así empiezan. Pa, puedo hacer, mira esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Así acérquese con el Señor, es nuestro Padre, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo estableció, que nos acercáramos a Él como Padre nuestro. Eso nos da identidad, eso nos da sentido, porque Él es mi Padre, no las circunstancias me gobiernan, sino mi papá. Yo veo a mis hijitos, me dicen, pa, ¿me llevas a la escuela? Sí, no tienen la más duda de que los voy a llevar a la escuela. Papi, ¿hoy qué vamos a comer? Mami, ¿qué vamos a comer? No tienen duda de que va a haber comida. Nunca dicen, oye, papá, ¿y si comeremos hoy? Jamás, hijos. Jamás han preguntado así. Al contrario, preguntan qué van a comer y saben qué van a comer. Es una plática entonces con nuestro Padre. Al decir Padre nuestro, nos estamos identificando con Él. Estamos estableciendo claramente. ¿Se acuerda de ese pensamiento rector del día? Padre nuestro, pensamiento rector. Soy hijo de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le di certeza a todo mi ser? Con la oración. La primera oración del día, Padre nuestro. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, conecten con papá. Toquen a papá antes de empezar, antes de cualquier cosa, toquen a papá. Padre nuestro. Inicia hablando con esta familiaridad a nuestro progenitor, al que nos engendró, al que nos da identidad, en quien tenemos plena confianza para mostrarnos quién es Él, sin rodeos, sin ocultar nada, con la certeza de que Él conoce los más íntimos pensamientos y nuestras intenciones. Porque Él ve nuestro corazón, no nuestra apariencia. Podemos estar abatidos, podemos estar un día muy alegres, podemos estar gozosos. Hay quien expresa así, ¿verdad? Físicamente. Hay quien es más serio, hay quien es más propio. Pero Dios no ve la apariencia. Nuestro Padre siempre ve nuestro corazón, que hay en nuestros pensamientos, que hay en nuestra voluntad, que hay en nuestras decisiones. Por eso, Padre nuestro, conectamos esa cantidad, esa plenitud de parte de nuestro Padre. Y somos de Él y para Él. Y entonces ese sentido, con ese pensamiento rector, empezamos nuestra actividad del día. Y le sigue diciendo ahí en Lucas, también reconocer la posición de nuestro Padre en los lugares celestiales. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es una posición de autoridad. Él tiene autoridad sobre nosotros. No el mundo, ni las circunstancias, ni lo que dijo el jefe, ni lo que dijo el profesor. Hombre, sí somos ordenados y somos luz a esta tierra y respetamos toda autoridad. Pero la mayor autoridad es la del Padre. Y cuando decimos que estás en los cielos, que estás en la posición de autoridad en mi vida, de señorío, de soberanía. Él es soberano sobre todos y sobre todo. ¿Ven la importancia de un pensamiento rector? Y está en santidad. Él es un Dios santo. No hay sombra de variación. No es hombre para que cambie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y es. Así es nuestro Padre, declarando que su reino sea en nuestro diario vivir, que su voluntad sea incluso sometiendo la nuestra a la de Él. Ese es el fundamento de esta oración. Así es como sucede en lo celestial, allá se hace su voluntad. Y entonces Jesucristo les dice, pídanle que se haga en la tierra
como se hace en el cielo. Y entonces le decimos, papá, heme aquí, que se haga en mí como tú has establecido. Consejo de la semana, empiece así, dígale, Padre mío, y entre al asunto con él y pídale que le muestre su voluntad. Todos los días pídale que le muestre su voluntad. Y cuando lea la palabra, él le va a mostrar su voluntad. Y en muchas otras cosas le va a mostrar su voluntad. Esa es nuestra oración. Que esta semana sea un tiempo padrísimo de comunión con nuestro Padre. Y que el pensamiento rector sea, Él es nuestro Padre. Que tengan buena semana.